Cuando pensamos en inteligencia artificial, casi siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De trabajos, de sesgos, de si las máquinas nos van a superar. Pero, ¿y si hay una crítica mucho más de fondo? Una que no se pregunta si las máquinas pueden pensar, sino qué tipo de mundo están construyendo a su alrededor. Bueno, esa es una crítica que va directo al corazón de cómo vemos la realidad. Para explorar esta idea vamos a seguir un mapa de 5 pasos. Empezaremos con la gran promesa de la IA y terminaremos viendo cómo podríamos relacionarnos con ella sin que su lógica nos consuma por completo. Ok, empecemos por el principio. La gran narrativa de la inteligencia artificial. Porque, ojo, no nos están vendiendo solo una herramienta más. Nos están vendiendo una visión del futuro. Una visión casi de salvación, de un mundo por fin perfecto. La idea central es esta: una sociedad optimizada por algoritmos, un mundo donde el error humano, la ineficiencia, la duda, todo eso simplemente se esfuma. La promesa es tener un control total, un ideal que, seamos sinceros, suena bastante bien en nuestra era. Y aquí está el núcleo de esa promesa. Como lo dice el pensador Eric Sadin, la IA se nos presenta como la solución a nuestra propia imperfección. La lógica es: los humanos somos defectuosos, pero no importa, porque la tecnología nos va a rescatar de nosotros mismos, nos va a guiar al mejor mundo posible. Y justo aquí es donde tenemos que hacer una pausa y preguntarnos, ¿de verdad? ¿Qué es lo que perdemos cuando absolutamente todo se reduce a un cálculo? ¿Cuál es el precio a pagar por entregarle nuestras decisiones a un sistema que promete la perfección? Bueno, con esa pregunta entramos de lleno al corazón de la crítica filosófica, porque resulta que esta idea de un mundo totalmente calculable no es para nada nueva. De hecho, hay filósofos como Nietzsche que ya la diagnosticaron hace más de un siglo, y le pusieron un nombre: nihilismo. A ver, ¿qué es el nihilismo para Nietzsche? En palabras simples, es cuando los valores más importantes pierden su valor. Es ese momento en que la respuesta a la pregunta ¿por qué hacemos esto? Desaparece. El propósito se desvanece y el mundo, de repente, parece no tener sentido. Y ahora avancemos rápido hasta hoy. Un filósofo contemporáneo, Byung-Chul Han, toma esa idea y la aplica a nuestra era. Y dice básicamente que el dataísmo, esa obsesión de que todo se puede y debe reducir a datos, es el nihilismo de hoy. Los datos no te cuentan una historia, no te dan un porqué. Solo acumulan qués. Llenan el vacío, sí, pero no le dan significado. La consecuencia final de esta forma de ver las cosas es, cuanto menos, inquietante. Y es algo que ya advertía el filósofo Heidegger. Cuando el mundo se mira solo con los lentes de la optimización, todo, absolutamente todo, se convierte en un recurso. Incluso la vida humana se vuelve materia prima, existencias que hay que gestionar en la gran maquinaria del cálculo. Ok, todo esto puede sonar muy filosófico, muy abstracto. Pero ¿saben qué? La propia historia de la inteligencia artificial, en sus inicios, se topó de frente con estos límites. Se dieron cuenta de que esta visión puramente calculadora simplemente no funcionaba. A este primer enfoque se le llamó IA simbólica, o de forma más coloquial, la buena y vieja IA. La premisa era muy seductora. Si la mente humana funciona con símbolos y reglas, pues podemos replicarla en una computadora, ¿no? Era la encarnación perfecta de la visión calculadora de la inteligencia. Pero se encontraron con un muro. Los investigadores descubrieron que había cosas fundamentales de la inteligencia humana que no se podían meter en una caja de reglas y símbolos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos qué es importante en una situación y qué no? ¿O cómo aplicamos el sentido común en un mundo que está lleno de excepciones? El problema de la alcancía es un ejemplo perfecto. A ver, ¿cómo le defines a una computadora qué es una alcancía con reglas lógicas? Dirías que generalmente es de cerámica, que usualmente tiene forma de cerdito. Una computadora no entiende de usualmente. Este tipo de sentido común, que para nosotros es supernatural, resultó ser un problema casi imposible para la IA simbólica. Y claro, este fracaso de la IA simbólica fue un antes y un después. Fue un golpe de realidad que obligó a los investigadores a pensar diferente. Se empezaron a dar cuenta de que la inteligencia no era un programa abstracto que corría en el cerebro, sino algo mucho más conectado con nuestro cuerpo y con el mundo. El cambio de perspectiva fue total. Pasamos de ver la mente como un procesador de símbolos a verla como una interacción con el entorno. Dejó de ser algo que tenemos en la cabeza para entenderse como algo que hacemos en el mundo. El filósofo Maurice Merleau-Ponty lo explicó de una forma increíble con el concepto del arco intencional. Él decía que nuestra percepción no es pasiva, no es que solo recibimos datos.
No, es una proyección activa de todo lo que somos, nuestra historia, nuestras metas, nuestro contexto, sobre el mundo. Vemos el mundo según lo que podemos hacer en él. Y esto nos lleva a una diferencia clave. La inteligencia de verdad no es solo un saber qué, o sea, tener datos y reglas en la cabeza. Es un saber hacer hábil. Es esa capacidad de actuar de la forma correcta. Y eso depende de nuestro cuerpo, de nuestra experiencia y de cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué hacemos? ¿Significa que tenemos que rechazar toda la tecnología? No, para nada. La crítica filosófica no busca destruir la máquina, busca algo mucho más sutil, encontrar una forma de vivir con ella sin que su visión del mundo nos domine por completo. Y la palabra clave aquí es un concepto alemán un poco difícil de pronunciar, Gelassenheit. Es una idea del filósofo Martin Heidegger que podríamos traducir como una especie de serenidad ante las cosas. Es una invitación a dar un paso atrás de esa lógica puramente técnica. ¿Y esto qué quiere decir en la práctica? Pues es algo muy potente. Es la capacidad de decirle sí a las herramientas que nos da la tecnología, a su utilidad, a su conveniencia, pero al mismo tiempo decirle no a su pretensión de ser la única forma de ver y entender la realidad. Este camino se ve más o menos así. Primero, entender que la visión calculadora es solo una perspectiva, no la única. Después, claro que podemos usar sus herramientas, pero debemos evitar que definan lo que es más importante para nosotros, las relaciones, el arte, la naturaleza, todo eso que no se puede optimizar. Se trata de cultivar activamente otras formas de estar en el mundo. El verdadero desafío, entonces, no es contra los algoritmos, es contra la tentación de adoptar su forma de ver el mundo como la única verdad. El reto es mantener viva toda la riqueza de la experiencia humana frente a la simpleza del cálculo. Y con esto cerramos, pero dejamos una pregunta en el aire. Porque si el peligro no está en la herramienta, sino en cómo miramos, el desafío se vuelve mucho más personal y cultural. ¿Cómo podemos recuperar una visión del mundo que no esté dominada solo por la eficiencia y la optimización? ¿Cómo volvemos a ver la realidad en toda su enorme complejidad y con todo su significado?